Es que no importa el mes, importa que esté claro en que hay un propósito y cuando ya yo tengo como ese propósito me conecto y voy a colocar ahí en imagen lo que conecte conmigo y lo que resuene conmigo. No importa en qué momento estés, tú puedes utilizar la herramienta del Totalmente. Vision Board, pero tienes que saber usarla para que pueda ser poderosa. Yo cada 3 meses necesito tomar una pausa. ¿Por qué? Porque es el tiempo para yo resetearme y ya yo lo tengo así. Ese es mi ritmo. Que hay que trabajarse primero para poder trabajar cualquier otra cosa. Bueno, pero normalicemos el tema de que no todo el mundo tiene todo perfecto. Hola, hola. Hoy estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro podcast que ahora es una nueva temporada. Nos tomamos un breve descanso en diciembre, como todo el mundo, y decidimos hacer esta nueva temporada un tanto diferente, con, digamos, unos nuevos tópicos que vamos a tratar en torno a la historia detrás de la marca. Y por eso hoy estoy con Laye. Laye es, además de ser una gran amiga, fue mi terapeuta por muchísimos años y ahorita, hoy en día, nos está ayudando aquí en Fibras con un proyecto de liderazgo. Por eso me pareció interesante traerla a nuestro podcast para hablar de algunas cosas que, bueno, que están sucediendo, que nos suceden a todos, pero puntualmente están sucediendo en este inicio del 2024. Bienvenida, Laye, a nuestro podcast. Gracias, Vero, por la invitación y por esa presentación. Y bueno, eh, vamos a tejer, a ir tejiendo y encantada de estar en Fibras, de moverme como en otra, llevaba rato que no estaba como en modo empresa, en modo ojos en la organización, entonces tengo la información fresquita, entonces vamos a aprovecharla y a ponerla, a poner palabra, como digo yo. Una de las cosas que está sucediendo, que creo que pasa con muchas cosas, ha pasado muchas veces en muchos ámbitos, es que la gente toma herramientas que son muy poderosas y se vuelve como una moda. Una de esas herramientas superpoderosas que está muy de moda en este inicio es el Vision Board. Habla tú. Yo quiero que tú inicies esta conversación del Vision Board. A mí me encanta que me lo pongas ahora en enero porque casi siempre que empezamos el año es como si hiciéramos una especie de borrón y cuenta nueva. Y a veces es una invitación como este empezar de cero, pero es que el tema nada más de decir que empezamos de cero es como que si no tomáramos en cuenta la experiencia o lo que pudo haber quedado pendiente o no del año pasado. Realmente no volvemos a empezar nunca de cero porque tenemos experiencia, porque vivimos, porque aprendimos, porque lloramos, porque crecimos, porque hay objetivos que se ejecutaron, se lograron y hay otros que se quedaron, que fueron estériles, no dieron el fruto o no les calenté, no los concreté. Y cuando decimos empezar en cero es como que si estuviésemos dejando de ver pues la experiencia. Y yo siempre digo que cuando no vemos la experiencia es así como decir que volvemos otra vez a la casilla número cero. Entonces, bueno, avanzamos y otra vez vuelve a cero. Ajá, y si vuelvo a cero es como si estuviese ignorando todo el proceso que me viví durante la ejecución de esa proyección que me pude poner el año pasado o hace 2 años o hace 3 años y qué se ha ido quedando en el camino y sobre todo por qué se ha ido quedando en el camino. Porque yo he cambiado, porque me he transformado, porque a lo mejor me puse unas metas demasiado arrogantes o porque a lo mejor no las hice tan en consonancia con mi ser, sino por más el llevarme el colectivo. Entonces esa es otra. Eh, Borramos y empezamos desde cero y nos dejamos llevar también por una demanda colectiva que nos dice, miren, vamos a hacer un tablero en donde tú visualizas, pones ese visible y efectivamente a la mente le encanta que tú le des una organización y una jerarquía y tú lleves como la dirección, le muestres para dónde quieres ir, pero eso no es suficiente cuando no he visto los recursos. Y aunque sea una demanda colectiva, los recursos con el que todos podemos visualizar, o sea, o con los que vamos a ejecutar o a concretar eso que estamos visualizando, no son los mismos. Entonces, incluso a veces puede generar una frustración o un saboteo a mi capacidad de respuesta. Porque si las dos hacemos y nos sentamos y hacemos juntas y nos tomamos un vino y hacemos el vision board, primero tenemos que preguntarnos ese ejercicio de memoria y cuenta. ¿No? ¿Qué me dejó el año pasado?
qué abandoné el año pasado, qué no funcionó el año pasado, cuál es la experiencia aprendida que no volvería a hacer, qué repetiría, para poder decir ahora, con mis recursos, entonces voy a visualizar. Y además que tanto ese ejercicio de visualizar no es una lista neurótica de muchísimas cosas que de dónde vienen, o sea, para qué las tengo, es una demanda social, o sea, por ejemplo, el otro día hacía un ejercicio parecido con unos terapeutas y era como la brújula del terapeuta. Entonces yo les decía, a veces nos llenamos de 500 tareas y primero pregúntate qué terapeuta quieres ser, pregúntate también qué lograste el año pasado, pregúntate desde dónde es la demanda. Es algo que te imponen, porque por ejemplo había una que quería estudiar, que quería seguir estudiando y la otra quería tener hijos. Entonces, el momento de vida en el que estamos cada una va a determinar lo diferente que puede ser y la capacidad de mi alcance, porque si a lo mejor yo quiero ser madre, yo no puedo de pronto poner que quiero ser madre, que quiero cambiar el carro, que quiero hacer una empresa, que quiero viajar por Europa, que quiero, y entonces es como una lista neurótica desfasada como de adentro, de mi ser, o sea, ¿qué me conecta con cada una de esas imágenes que yo estoy poniendo ahí? Tú sabes que el Vision Board a mí me recuerda mucho el tema de las agendas. Yo particularmente no soy una persona de modas o tendencias. Son dos cosas distintas, moda y tendencia, pero yo no soy de tendencia. No sigo las tendencias y no me gustan. Y una de las cosas que a mí, o sea, que yo no puedo llenar es una agenda. Una agenda, la agenda que comenzamos a Lunes, llenar martes. en mi época era pascualina, era lo máximo y todos teníamos todos los años la pascualina y yo las coleccionaba sin llenar. Y tengo, todavía creo que hasta el año pasado llegué a comprar una agenda que se quedó en el nombre. Esta agenda pertenece a Verónica Vergara y no llené ni una hoja más, ni una hoja más, porque el año pasado entendí que no soy de agendas, que soy de cuadernos. Y el cuaderno que utilicé el año pasado, que lo compré probablemente una semana después, lo llené completo, se me quedó sin hojas. ¿Pero por qué? Porque, bueno, porque entendí que no puedo encasillarme en los días. Hay días en los que tengo un montón de cosas que escribir y hay días en los que no tengo un montón de cosas que escribir. Hay días que soy puntual, hay días que ni siquiera escribo nada en la agenda o en el cuaderno. Entonces, el Vision Board me parece que es una herramienta súper poderosa. De hecho, en el trabajo creativo es muy poderoso, pero Supuesto. hacerlo a inicio de año, siento que no tuvimos, y lo conversábamos antes, que no tuvimos el tiempo, porque ¿qué nos sucede en el mundo del emprendimiento? Y creo que le pasa a todo el mundo, porque incluso también para las personas que no son emprendedoras y que trabajan en organizaciones, también les pasa que simplemente llegó diciembre, estoy tan cansada, quiero salir de vacaciones, llegan las vacaciones, me sumerjo en todas las celebraciones y no tuve tiempo de sentarme a pensar, ok, ahora sí, vamos a hacer una retrospección, qué fue lo que pasó este año, qué hice, qué no hice, qué completé, qué no completé, cuáles metas alcancé, cuáles no. Entonces llega enero y todo el mundo está haciendo el Vision Board y yo me voy con la tendencia, compré todas mis cositas, imprimí todo lo que tenía que imprimir, voy a hacer mi Vision Board. ¿Y qué pasó el año pasado? Es que hay borrón y cuenta nueva, entonces yo hago mi Vision Board y este año vamos con todo, ven que yo me voy a comer el mundo. Pero empecé con qué, y era parte de lo que estabas diciendo, ¿no? Entonces es eso, es tomar un poco, bueno, vamos, ¿por qué no hacemos una lista, no neurótica, por supuesto, de todas esas cosas que logramos y que no logramos, las que nos quedaron pendientes? Se me viene a la mente la palabra procrastinación, es una palabra que está muy relacionada también con el tema laboral. Somos y culturalmente procrastinamos mucho, Demasiado. sobre todo en Latinoamérica, y parte del año laboral se te va procrastinando todas esas metas y objetivos que te pones a principio de año, por diversas razones. Entonces este Vision Board deja de ser una herramienta poderosa para convertirse en una cosa más que hice porque la tendencia me llegó. Hay una palabra que se me viene mientras te voy escuchando, una es autodescubrimiento, porque y cuando para salir de lo que te lleva al colectivo es un ejercicio de voy a primero a mirar qué realmente quiero y ahí hay una palabra que tú utilizas mucho y es como cuál es el propósito de esto que voy a hacer.
porque no es una herramienta poderosa si yo no le pongo de mi poder. Es decir, Si la no la herramienta intencionas. sola, ella no va a hacer nada. Eso es como cualquier herramienta terapéutica. Ella solita no va a hacer nada, depende. Y se lo digo mucho a mis consultantes. Es decir, yo puedo tener un arsenal de herramientas, pero todo va a depender de la energía con la que yo te la proponga y de la energía con la que es lo que hace que realmente haya una transacción, un tejido Sí, y sea es poderoso que el de hecho proceso. he visto por ahí vision board que han hecho, que colocan en las redes sociales, que parece más un mood board que un vision board, que es Totalmente, distinto. claro, claro. Y es el tema de cuál es, para qué quiero eso yo que estoy poniendo yo ahí. O sea, que realmente esto resuena conmigo. Porque además dijiste, aparte de la palabra autodescubrimiento, la otra que se me viene es ciclicidad. Porque a lo mejor mi momento más productivo no es enero, o enero todavía estoy aterrizando, como tú misma lo dices, que a veces uno diciembre se lo vive como una gincana, porque hay que comprar el regalo, porque estoy en cierre de año, porque entonces la contabilidad, porque entonces el regalito, porque entonces la festividad o lo que vaya a ser, y no hubo el tiempo para ese ejercicio interno o ese proceso de autodescubrirme o de hacerme esas preguntas de como que para dónde voy. Y a lo mejor es febrero, a lo mejor incluso marzo o julio. Es que no importa el mes, que a veces es como muy para hacer, para utilizar una herramienta, importa que esté claro en que hay un propósito y cuando ya yo tengo como ese propósito me conecto y voy a colocar ahí en imagen lo que conecte conmigo y lo que resuene conmigo, no lo que el medio me imponga o yo me deje imponer, porque no es nada más el miedo, el medio que me impone, es que yo también me lo dejo imponer. Entonces, claro, si mi imagen o esa meta o eso que me va a inspirar, ese tablero que me inspira, me va a llevar a concretar algo y ese significa algo importante para mí, la motivación se va a mantener. Y si eso casa con que reconozco los recursos que yo tengo para llegar hasta allá, la motivación se va a mantener. De pronto baja un poquito, pero la intención sigue. Cuando yo me pongo cosas que están desfasadas de mí, por supuesto que las voy a procrastinar porque es que desde donde las puse ahí. Es que creo que tenemos que aclarar algo porque creo que parte de, o gran parte de la gente que nos escucha, a veces no tienen todavía el proyecto andando. Entonces es importante entender que un proyecto inicia con mucho de nosotros. Me pasa mucho en las asesorías que a veces me dicen que simplemente no sabían que ese emprendimiento o ese proyecto o esa idea comienza siempre con una persona. Hay alguien que tiene una idea y ese emprendimiento o en ese emprendimiento se desprende muchas cosas de la esencia de esa persona y aunque luego tome una personalidad distinta, en un principio siempre tiene mucho de esa persona. Y dicen por allí que los negocios son reflejos de los dueños y es una realidad. Creo que parte de entender el emprendimiento es entender que si nosotros no nos trabajamos como personas, el negocio va a ir quedando en esas partes de nosotros que no evolucionaron. Totalmente, es que todo lo que nosotros hagamos es una proyección nuestra. Entonces, incluso el ser terapeuta, o sea, yo tengo un rol y ese rol lo alimento con las cosas que hago y se va moviendo de acuerdo a mi vida. O sea, es decir, ya llevo 17 años en el ejercicio profesional y cuando yo atendí mi primer paciente, no era esta misma Laia que está hablando contigo frente al micrófono. Entonces, mi forma de ser terapeuta ha ido variando, aunque hay herramientas que haya podido aprender hace muchos años, incluso el cómo poner al servicio la herramienta cambia porque he cambiado yo. Igual en el tema en el que me has ayudado mucho a entender que lo que antes era un trabajo de pronto de consultorio se volvió un trabajo de grupos, porque Laia se disfrutaba el tema de trabajar grupos y porque ya Laia no era como una experiencia terapéutica de consultorio, sino que era una experiencia y un lugar y un espacio seguro y un espacio. Entonces se fue mi mismo proceso de transformación y decir, ahora quiero trabajar con grupos en el espacio que sea, se fue convirtiendo en algo proyectivo que luego se empieza a hacer como emprendimiento. Siempre es proyección de lo que tengo, o sea, cómo voy a expresar y es parte también del trabajo de ir reconociendo que esos servicios, esos recursos que tengo los voy a empezar a poner al servicio en, en el lenguaje que va a hablar mi emprendimiento, en lo que va a ofrecer mi emprendimiento, en las formas en las cómo se va a acercar a las personas, en lo que voy a expresar de pronto en las redes sociales. Es que se vea, y eso es demasiado lindo, que la gente vea una imagen y diga, esto se parece a ti.
o esto se parece a tu emprendimiento, o esto se parece, incluso este detalle o esta frase resuena porque uno le va dando, como tú dices, una personalidad que es proyección de eso que he ido trabajando. Hace 2 años me divorcié, me separé y hace un año me separé, ya me divorcié legalmente y ese proceso de transición que me quebró y me atravesó hizo que muchas cosas alrededor de mi trabajo empezaran a ser diferentes. Entonces empezó la palabra reinvención, entonces empezó la palabra duelo, entonces empecé a usar la palabra estoy en un proceso de autodescubrimiento, estoy en un cambio y todo el mundo llegaba resonando con eso. Estoy en duelo, estoy en una transición, estoy en un proceso de reinvención, porque era proyección de lo que yo estaba atravesando en ese momento. Fíjate qué interesante eso que estás diciendo, porque cuando yo lo traslado al tema del Vision Board, fíjate que no importa en qué momento estés, tú puedes utilizar la herramienta del Totalmente. Vision Board, pero tienes que saber usarla para que pueda ser poderosa. Entonces, si yo estoy en un proceso de reinvención, Ujú, yo tengo que utilizar imágenes que vayan relacionadas hacia dónde yo quiero ir para que pueda ser un tablero de visión. ujú. Yo ahí voy a proyectar cuál es la visión que yo quiero tener hacia ese proyecto. ¿Ok? Porque el Vision Board no se usa solamente para el emprendimiento, se usa incluso para Para metas todo, personales, para claro. todo, para lo que sea. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que conforman? Yo lo veo como una receta. ¿Qué es eso que va a hacer que la receta se logre? ¿Cuáles son los ingredientes que voy a colocar allí? Entonces, no todo el mundo puede tener los mismos ingredientes y no todo el mundo está preparado en el mismo momento para hacer lo mismo. Entonces, es entender esa individualidad que incluso los negocios también lo tienen. Por ejemplo, nosotros que tenemos líneas de negocios distintas, no es el mismo momento el que está Fibras, que ya tiene 10 años, que este año cumple 11, ya ha tenido diferentes curvas, a de pronto Primfit, que tiene 2 años, que está apenas subiendo, que hay una curva distinta. Claro. Entonces, o por lo menos veo mucho otros negocios que, ay, es que pasaron 3 años, no, es que el negocio ya no da, no, no es que no da, tienes que revisar muy bien, es que de pronto estás en una de las curvas bajas y no nos detenemos a entender qué está sucediendo. Parte de eso, de para un poco, revisa qué está pasando. El negocio no está dando o no está en su mejor momento porque hay una situación país, porque tú no tomaste las decisiones adecuadas o por ejemplo, veo unos que están en su tope. Por ejemplo, un gran amigo que su negocio, que está comenzando, apenas tiene un año, el año pasado fue su mejor año. Entonces, por supuesto, fue su mejor año porque apenas está en su vida. Entonces, probablemente este año y el año que viene sigan siendo unos muy buenos años para él, pero de pronto a los 3 años empieza un poquito a caer. Y es que hay una Una montaña rusa, ciclicidad. una ciclicidad, lo que tú dices. Entonces, para mí siempre ha estado muy claro, y bueno, parte del trabajo que he hecho contigo desde hace muchos años es entender que nace todo desde el ser y que hay que trabajarse primero para poder trabajar cualquier otra cosa. Entonces, eso me ha permitido a mí tener una visión clara. Tú particularmente vistes a Fibras nacer y Total. has sido testigo de toda esta evolución, pero también a partir de la persona que fundó Fibras no es la persona que yo soy hoy. Y mi vision board de hace 10 años era muy distinto. Hoy, de hecho, Fibras tiene otros objetivos completamente diferentes. El modelo de negocio pudiera estar migrando a otra cosa completamente distinta. Pues es que como colectivo también somos adictos a la adrenalina, lo que nos genera la adrenalina del enamorarse. Entonces, el enamoramiento en todas las áreas, no nada más acerca de, o sea, sobre una relación, sino que los comienzos y el principio trae como toda esta emoción. De pronto, cuando viene el pico y viene la caída de cualquier ciclo, ahí es el ejercicio de reinvención y ahí es también donde, ajá, listo, ya pasó la fase del enamoramiento que hay y es esto que decía, no es nunca volver a cero, sino como resaltar precisamente la experiencia que ha pasado o que he aprendido en estos 3 años y que me voy a reinventar porque casi siempre los momentos de caos
son invitaciones a esa misma reinvención de la que estamos hablando. Y eso necesita humildad, eso necesita para decir, sí, mira, me funcionó 3 años, pero ya no me funcionó más. Implica este ejercicio de que no, está bien que parta de mí, pero también es evaluarme dentro de un contexto y evaluar esos elementos que tú dices del contexto que ha sido parte del aprendizaje también que he tenido yo. Hay un mercado, hay unas demandas y unas necesidades de afuera que también cambian. Las estoy leyendo, no las estoy leyendo por estar en mí. Ese proceso de reinvención es muy bonito porque es decir, es distinto decir empezar de cero a reenfocar o a Completamente distinto. reinventarme, porque quiere decir que hay un algo que tuvo un sentido, que a lo mejor ya cumplió un ciclo, pero que es la invitación a, bueno, a partir de ahora lo hago o lo voy a empezar a hacer, o esto ya me despido de esta forma, esta flexibilidad de dejar morir también, cosas que a lo mejor ya no me sumen para continuar y no empezar de cero. Es que imagínate que se me viene a la mente ahorita cuando dices eso. Incluso las personas que salen de un trabajo o por alguna razón se acabó algo y van a comenzar algo nuevo, siempre dicen es que tengo que comenzar de cero. Es que no comienzas de cero, Nunca comienzas de justamente, cero. nunca comienzas de cero, comenzaste de cero cuando eras niño y has construido una cantidad de herramientas. Por eso, una de las cosas que yo hago mucho en las asesorías es cuáles son tus herramientas, cuál es tu set de herramientas, para qué eres bueno, cuáles son las cosas en las que podrías pasar muchas horas haciendo y no te perturbaría para nada, porque parte de conocer un poco eso es saber que la gente no comienza de cero, tienes Es que una base. incluso en los momentos que nos hemos perdido, esos momentos suman mucho cuando sacamos de ahí el por qué y el para qué nos perdimos, porque eso tiene una intención. El otro día te lo decía, llevaba mucho rato que no trabajaba en una organización y mucho menos adentro, o sea, sentir el espacio de hay una hora de comer, hay una interacción, hay un uniforme, hay un diálogo, es una forma, y ha sido muy bonito y me remontó a un momento en donde yo no estaba trabajando, digamos como que el área de psicología estaba más en un tema de monitoreo, me fui a un campo petrolero, o sea, una cosa que no es nada que ver a esta versión, pero esa experiencia en donde yo estaba perdida, además estaba pasando por un proceso emocional en donde estaba bastante perdida, me sirvió porque me dio elementos de lectura de una organización que fíjate, estoy hablando de que eso fue más o menos en el 2010, o sea, 14 años adelante. Ese momento en lo que estuvo perdida suma ahora. Pero si yo digo borré de cero, que es lo que a veces queremos, y a veces la gente llega a consulta con la expectativa de olvidar, porque ese jefe que de pronto no quisimos, o ese negocio que de pronto no nos funcionó, o ese momento de pérdida, o esa pareja que no nos gustó, que sufrimos mucho, ese periodo en donde nos desconocimos, tuvo que haber dejado algo, capaz y no lo he visto, o no lo he resaltado, o no lo he visto como algo que me catalice, me potencie algo ahora, pero no hay nada de lo que haya pasado atrás, que haya pasado sin que eso Desde un deje un aprendizaje. aprendizaje y tenga un para qué. Incluso ese momento, porque le da sentido, incluso en ese momento de pérdida, pues, ese momento donde uno está perdido, uno puede decir, de esto no quiero, o esto no me permito, o eso me hizo reforzar mis límites, o eso me hizo decirme, hasta este momento me permito eso. Pero si yo no resalto y te vuelvo a empezar de cero, otra vez borro todo, absolutamente todo lo que Es viví. que fíjate que ahí recuerdo el famoso discurso de Steve Jobs en Stanford, que se llama Une los puntos. Y es que sí, tenemos que unir los puntos. Definitivamente tenemos que unir los puntos. Hoy justamente tenía una conversación con alguien y le hablaba acerca de la rigidez. Y le explicaba en términos de construcción, porque yo soy arquitecto, cuando yo estaba en la universidad y aprendí que la estructura tenía que tener un grado de movilidad, porque si no se quebraba. Entonces ese concepto a mí se me quedó y luego en algún momento de mi vida tuve que unirlo o unir los puntos o tuve que traspasarlo al área personal. Y entendí que si no tenemos un grado de flexibilidad, la estructura se rompe, nos rompemos. Y nos rompemos y nos caemos a pedazos. Y eso es lo que sucede en la construcción. Y es exactamente igual para nosotros. Totalmente. Entonces, ojo, hay momentos en los que es necesario reventarse a pedazos para poder tocar fondo y empezar a reconstruir. Pero definitivamente esos aprendizajes que vamos acumulando nos dan un piso, nos dan una base para poder empezar a construir ahora qué quiero. Incluso fibras que hoy tiene tantos años ya,
puede construir desde lo que ya tiene. Porque si nos toca dar un giro, si nos toca hacer cosas nuevas, si nos toca evolucionar o nos toca ser innovadores en muchas cosas, ya construimos algo y partimos de eso, no tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. O si no nos hubiese ido bien y tuviésemos que rediseñar algo, tampoco tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Ya tenemos una cajita de herramientas, una maletica, ven que yo llego con esto. Entonces, en el camino del emprendimiento parte de entender que todo lo que yo voy recorriendo es, lo voy metiendo en la maletica de las herramientas que voy construyendo a lo largo de la vida y que ese emprendimiento va a tener en primer momento todas esas herramientas que yo voy a lanzar. Creo que también hay que tener en cuenta el timing de las decisiones. O sea, cuando utilizamos una herramienta como esta es porque estamos previo a momentos en donde vamos a tener que tomar decisiones. Y este momento de por qué o para qué voy a decidir eso, desde dónde voy a tomar esa decisión, también implica este ejercicio de reacción. Entonces, esta mañana lo decía, las decisiones, la energía camina con la decisión. O sea, tú tomas una decisión y la energía te empieza a acompañar porque uno en ese momento está tan decidido que todo como que empieza a confluir y de pronto lo que en algún momento era medianamente oscuro o nublado se empieza a ver con claridad. Pero esos momentos de claridad a veces vienen de momentos de oscuridad en donde no es momento todavía de tomar decisiones, sino de sentarnos a hacer ese ejercicio de revisión exhaustiva que vuelvo a pegar con la palabra autodescubrimiento, en donde miro hacia adentro, ¿qué necesito mover ahí? Porque además antes de tomar decisiones también de emprendimiento o que tengan que ver con los otros y con el equipo de trabajo que tienes, porque además también hay unos colaboradores, es como que voy a poner de, yo siempre digo, que a mayor cargo, mayor karma. Y esto implica que el líder tiene que trabajar. ¿Qué hace un líder? Un líder tiene la capacidad de ver un poco más allá de lo que su equipo de trabajo ve y tiene que llevarlos en el trabajo de la confianza, decir, vean que yo, o sea, confíen en mí, que yo estoy viendo, no para nada más llegar yo a eso que ustedes no ven, es para que todos lleguemos a ese lugar al que no vemos. Entonces, confíen en mí, que yo estoy viendo algo, yo estoy viendo una oportunidad. Y el líder también pasa por esos momentos de huecos, y el líder también pasa por esos momentos en donde se tiene que reinventar. Y esa reinvención y esa oscuridad es muy bella, no en el tránsito, que a veces puede ser desesperante, pero sí es porque toca, como en esa misma cuevita, encender la luz y decir, ya va. ¿Sí? Como que, ¿qué me está invitando esto? Tú sabes que es importante eso que acabas de decir, el tema de esos momentos por los que pasa el líder, porque cuando emprendemos un negocio, al principio somos uno solo haciendo muchas cosas, pero luego que Totalmente. conformamos un equipo, pueden pasar dos cosas. Una es que no puedas delegar. Una de las constantes de los episodios anteriores ha sido es que me cuesta mucho delegar. Total. A todos nos cuesta. O sea, y vamos a quitarle, ¿cómo es que dice la gente? Vamos a democratizar que a todos nos cuesta delegar. A todo el mundo le cuesta delegar. O sea, es como cuando a las mamás nos toca dejar a los niños por primera vez en el colegio. Te cuesta porque es algo tuyo, es algo que creaste, que es algo que tienes tiempo haciéndolo tú y se lo tienes que dejar a otra persona. Pero una cosa es delegar y otra cosa es lanzar y que la gente haga lo que le dé la gana. O sea, entonces ni tan calvo ni con dos pelucas. O sea, yo tengo que aprender a delegar, pero también tengo que aprender a hacer seguimiento. Y tengo que aprender que yo, como persona que hace el seguimiento, debo obtener más herramientas aún porque, pues, o esta persona me pasa por encima con sus mejores herramientas, o se va y me deja de nuevo sola porque yo no supe cómo retener ese talento. Entonces, son tantas las cosas que pasan, Totalmente. tantas. Fíjate que para nosotros ha sido tal vez un poco abrumador el habernos dado cuenta cuando Fibras creció de 30 empleados a 60 empleados. Fue muy abrupto, fue muy rápido. Y de hecho recuerdo alguna conversación con Martín en la que me dijo, es que ya no somos 30, porque fuimos así, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, ¡pum! Somos 60 y pico de personas. ¿Y qué pasó aquí? ¿En qué momento pasó esto? Entonces,
tocó empezar a entender un montón de cosas, tocó empezar a entender que bueno, que ya no somos una empresa de unas cuantas personas. Me acuerdo que hubo uno de los aniversarios que, epa, pero aquí ya no cabemos, o sea, incluso en Navidad nos pasa que tenemos que buscar, no Un todos los espacio lugares son grande. para nosotros porque hacer el almuerzo de Navidad es complicado, pues un montón de gente. Entonces, es ir entendiendo, bueno, me convertí en una empresa de 60 personas, ahora tengo que manejar un montón de gente, tengo que delegar un montón de cosas, tuve que estructurar miles de cosas, muchas que todavía no se han estructurado, se siguen estructurando, nos damos latigazos porque no tenemos todo perfecto, porque no todo va bien, porque no todo sale bien, la atención al cliente no es como uno quisiera que fuera, pero Me tratamos de hacerlo encanta. mejor, entonces resulta que es que son tantas cosas, son tantas cosas. Y ahí está, o sea, yo digo, bueno, pero normalicemos el tema de que no todo el mundo tiene todo perfecto, de que no somos las empresas perfectas, incluso nos hacemos a veces una imagen y un ideal, o sea, no, mira, es que Google es demasiado arrecho, Por supuesto. yo quiero ser Google, es que yo quiero ser Apple, pero es que no somos Apple. Y alguna vez Apple fue así pequeñito. Alguna vez que ellos empezaron en un garaje. Entonces, alguna vez fue alguien teniendo una idea y construyendo todas esas cosas. Entonces, pasa mucho, por lo menos en este país, que es el país donde vivo y de donde tengo la experiencia y lo que escucho es que la gente se da sus latigazos. Entonces, si yo comienzo el año haciendo mi vision board y me voy a comer el mundo, pero termino el año como un papelito queriendo que el año se acabe porque ya no quiero saber más nada del trabajo, Y porque se, estoy hasta aquí. y se pierde la capacidad de disfrute también que trae y el poder celebrar y disfrutar los frutos el mismo ir ejecutando de poquitos, los poquitos y los poquitos que uno va haciendo, se pierde. Entonces, tiene sentido que esa ejecución o lo que yo vaya a hacer para lograr eso que estoy visualizando en enero acabe con mi tranquilidad, con mi salud mental, o sea, ¿cuál es el precio? Porque esa es también la pregunta, ¿cómo me lo quiero vivir? Y ahí Sí, vuelvo a porque te rescatar. castiga si no lo haces, Claro, la presión es social. parte también de la flexibilidad que la nombraste hace rato. Es que eso me va a ayudar a hacer, a ponerme una visión de hacia dónde voy. Pero no quiere decir que eso vaya a ser en línea recta o que vaya a ser exactamente como yo me lo estoy imaginando. Porque si no tengo esa flexibilidad, no voy a poder reinventarme las veces que sean necesarias o no voy a tomar como que, bueno, de todo eso que puse ahí, a lo mejor este porcentaje de cosas las pude hacer o estos son logros y estas cosas definitivamente no, porque a lo mejor estaban desfasadas, porque a lo mejor no dependían nada más de mí, porque de pronto de subir de 40 a 60 eso hizo que cambiara la dinámica y los tiempos y entonces incluso puede ser hasta más. Mira, el tema de la individualidad. O sea, eso que estás diciendo me lleva a la individualidad, a Ujú. que cada persona tiene un ritmo demasiado distinto Total, y cada organización también, y y cada cada marca, organización y cada marca tiene un ritmo muy distinto. Es que yo siempre lo digo, es que las marcas son como personas y tenemos que verlas de esa forma, porque tienen un nombre, porque tienen una personalidad, porque tienen un tono y una voz, porque tienen tantas cosas que tiene una persona, porque han sido creadas por y para personas. Entonces, son como una persona y tenemos que verlas de esa forma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi marca no tiene el mismo ritmo de la tuya. por supuesto. Entonces, incluso, como te decía antes, es que ni una línea de negocio no tiene el mismo ritmo de la otra. Entonces, ¿cómo yo voy a empujarlas las dos a la misma rapidez, en el mismo sentido y con las mismas cosas? No puedo. No puedo. Tengo que separar, tengo que detenerme en los momentos que me tenga que detener. Una de las cosas que yo hago y me funciona a mí, no le tiene que funcionar a todo el mundo, a mí no me gusta tomarlo como que, es que en diciembre tengo que parar, son las vacaciones. O sea, yo puedo trabajar todos los días de mi vida y no pasa nada. Y he aprendido a buscar espacios para detenerme y reconectar, pero a veces puede ser un espacio de 2 horas, a veces no necesito unas vacaciones en Aruba todo un fin de semana, que no les tengo, pero Que a veces les quisiera. por supuesto que sí. Pongámosle en el vicio. Pero es eso. Entonces,
he conseguido gente que me dice, yo a veces lo digo también, o sea, necesito un retiro espiritual en Aruba, por favor, pero el retiro espiritual en Aruba en mi mente se ve más como, de pronto lo que tengo es que dormir 2 horas porque estoy atiborrada de trabajo. Y esas 2 horas me sirvieron para descansar, reconectar y recargar. Yo lo tengo claro, o sea, yo cada 3 meses me tengo que tomar una pausa porque o sea, yo divido ahora mi tiempo entre las cosas que hago grupales y las cosas que hago individuales. La consulta mueve mucho, no nada más es el tiempo que yo le dedico, sino la energía que yo le pongo. Yo cada 3 meses necesito tomar una pausa. Y el año pasado, o sea, yo tengo 4 pausas al año, que puede ser a veces un fin de semana, no tiene que ser una pausa de un mes, que puede ser una pausa de un fin de semana, de una semana. ¿Por qué? Porque es el tiempo para yo resetearme y ya yo lo tengo así. O sea, en mi proceso de Pero eso es lo que le funciona autodescubrimiento a Laye. es lo que le funciona. No es que todos los terapeutas tienen que hacer lo mismo, ese es mi ritmo. O sea, yo sé que yo no puedo atender más de 6 pacientes al día, por ejemplo. Hay gente que puede atender 12 y hay gente que puede atender 3. Y yo sé que cada 3 meses yo tengo que, por salud mental, porque llega un momento que, claro, la gente consulta no viene a contarme que le va excelentemente de maravilla y que está bien y que todos los días se toma una piña colada. Me cuentan problemas. Entonces, mi Que energía, las cosas que le va bien en la piña colada son para el Instagram. por supuesto, exactamente, eso es lo que se muestra, pero el detrás de cámara de cualquier historia, de cualquier marca, de cualquier persona, es también que hay momentos en donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay procesos de duelo, y entonces si yo voy a estar como esta persona que contiene y que ayuda en el proceso de reinvención de otras personas, yo también lo necesito, y a veces incluso hay consultantes que no lo entienden, pero ¿por qué se va a ir? ¿Y qué voy a hacer yo en ese tiempo? Entonces es como el tema de, ya va. Primero, que la idea no es nunca que se dependa del terapeuta. Y lo otro es que, bueno, parte del buen terapeuta o de mi buen ejercicio tiene que ver conmigo Claro, y con la capacidad de descanso que yo tenga. por Si yo no supuesto. descanso, empiezo a escuchar los problemas en tercera dimensión y no estoy tan presente. Entonces es como, yo sé que por salud mental cada 3 meses, y es parte también de un ejercicio de autodescubrimiento. Esto no lo sabía yo cuando estaba recién graduada. Y a lo mejor antes de tener hijos, por ejemplo, ahora me cuido todo esto mezclado con el ejercicio de la maternidad, que es bastante salvaje Y que no para, y que no para, o no sea, que tiene no vacaciones. hay vacaciones. Entonces, es como que, bueno, antes yo me llegaba al consultorio, cuando tenía consultorio presencial a las 8 de la mañana y salía a las 10 de la noche, y yo estaba fresca todavía como una lechuga. Si me invitaban a tomar una copita de vino, yo me iba a tomar una copita de vino. Ahora no, Claro. ¿sí? Porque ahora es otro el ritmo. Entonces, esta ciclicidad de la que hemos hablado también es parte de ir reconociendo que a lo mejor en este año no voy a necesitar lo mismo que el año pasado, pero no lo voy a saber hasta que puedo hacer una proyección y decir, bueno, en marzo, por ahí en agosto y de pronto en octubre voy a hacer unas pausas, pero a lo mejor las necesito antes o Tú sabes después. que esa ciclicidad se la vive mucho las organizaciones, porque fíjate que en algunos momentos, y a nosotros nos ha pasado, han habido momentos en los que a las 5 de la tarde estamos listos, cerramos la Santa María y nos vamos. Pero han habido épocas en las que nos dan las 8 de la noche aquí, o al equipo le da las 11 de la noche trabajando, porque hay momentos en los que se requiere y hay momentos en los que no. Yo no recuerdo quién nos decía una vez que es que ustedes trabajan mucho, que- pero no va a ser así toda la vida. Es que es en este momento puntual el negocio nos está exigiendo y para poder lograr esos objetivos que ponemos en el Vision Board, esto es lo que requiere que yo haga. Y mucha gente se lo vive como, es que este es el sacrificio. Yo personalmente odio la palabra Yo sacrificio, también. la detesto. Yo prefiero decir que tengo que esforzarme más o que esto es lo que tengo que hacer, pero nunca, para mí la palabra sacrificio es como pesado. Cuando yo me tengo que sacrificar es porque es algo que no quiero hacer y que me pesa. Entonces, como Totalmente. para mí el trabajo no es un sacrificio, yo lo veo como un gran esfuerzo. Y nos ha tocado, yo lo hago de mil amores. O sea, yo creo que una de las cosas que a mí me para del escritorio son mis hijos, porque evidentemente tengo responsabilidades como madre y además quiero verlos. Pero tal vez si no tuviera mis hijos, de aquí me tuvieran que sacar a las 11 de la noche todos los días, porque yo me puedo quedar en la computadora feliz de la vida trabajando y cuando tengo momentos donde tengo mi creatividad al máximo, pudiera pasar de largo incluso hasta la 1 de la mañana, porque si no me tengo que parar, no me paro, yo sigo ahí, ¿me entiendes? Y no me pesa, pero son momentos.
Es como lo que es el ciclo, o sea, es definitivamente entender Los ritmos. que son ritmos distintos, que las organizaciones lo vivimos, que dentro de las organizaciones hay personas, y yo siempre lo digo, y por eso Fibra es una empresa centrada en el cliente, porque nosotros somos personas haciendo cosas para personas. Y se lo explicamos al equipo de trabajo, es que es importante escuchar al cliente porque es que él tiene una necesidad y lo que nosotros hacemos es solucionar una necesidad. Nosotros no vendemos un producto, vendemos una solución. Entonces, si tú entiendes como empresa que tú vendes una solución, entonces entiendes que bueno, que sí, que hay momentos, hay ciclos, y entonces vienen cosas como que el cliente vino hoy, que estaba, mira, me gritó y me dijo de todo. Bueno, hay gente que tú no sabes lo que está pasando, no sabes lo que está pasando, Está detrás. lo que está detrás, el no tomárselo personal. Entonces, mira, no fue contigo, es que pudo haber pasado algo, le preguntaste qué le molestó, si hiciste algo que le molestara. De pronto, y a veces esas cosas neutralizan a las personas un poco, porque, concha, le tienes razón, discúlpame, no es contigo, me está pasando otra situación. Entonces, eso mismo también a veces nos pasa dentro de la organización, con el Totalmente. equipo. Cuando hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que lo leí yo hace muchísimos años, pero No sé cuál muchísimos es. años, ya la vieja otra vez, ¿viste? Mi equipo de marketing dice, yo soy una vieja, porque a veces hablo como viejita. Entonces, bueno, sí, hace muchísimos años, la viejita esta leyó un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, y uno de los acuerdos es que no te tomes nada personal. Totalmente. Y el no tomarte nada personal también va de que yo no sé si nacemos con eso o culturalmente nos los inculcan, es ese tema, ese egocentrismo de creer que todo es con nosotros. Y nos hacemos mucha novela también, o sea, en lo cultural El también, drama, la novela también le mexicana. ponemos el poquito de la novela mexicana, venezolana, Bueno, sí, colombiana, o sea, es un te lo... asunto muy latino y nos podemos hacer una película de algo que tú dices, o sea, no supongas, confírmalo, porque además también hay pequeños detalles en ese mismo ejercicio de llevar ese mapa, esa visión, es como que cómo voy a hacer para no engancharme en los obstáculos del día a día para llegar hasta allá. Y a veces se me puede ir la energía completa en ese cliente o en esa persona que, bueno, vino y me movió, que también termina siendo una invitación para preguntarme en ese vision board, cuáles son los valores que yo voy a implementar para llegar hasta allá, que no me voy a, que me voy a permitir y que no me voy a permitir, qué voy a hacer para anclarme cuando en algún momento me siento un poquito dispersa. Y si eso significa terapia, o eso significa natación, o eso significa un diario matutino, es como las pequeñas cosas que voy a poner también dentro de mi ejercicio para llegar hasta allá, que tengan que ver también con el autocuidado. ¿En dónde voy a poner mi energía? Porque cuando caemos en ese ejercicio de ego, caemos también a veces en el tema de victimizarnos de las escenas o de lo que pasa. Entonces, cuando nos empoderamos o cuando decimos, ya va, no me voy a quedar con la hipótesis, sino que voy a comprobar y voy a preguntarte qué es lo que te está pasando, gastamos menos energía que haciéndome la novela, distanciándome o generándome un mundo paralelo que a lo mejor está muy distante de lo que yo estoy creyendo, lo que estoy creando en mi cabeza. Estoy usando mi energía creativa no para acercarme al vision board, sino porque me perdí en la discusión o me perdí en ese cliente difícil o en ese cliente que simplemente tuvo un mal día que no tenía nada que ver conmigo, pero yo me lo tomé personal. Otra cosa que es importante para mí, si vamos a trabajar un vision board, por ejemplo, es conocer o enfocarme en la originalidad. Ser genuino es importante, Eso es un tema como para otro podcast y es todo. un temazo, En lo sí. genuino, sí. Lo genuino es importante porque en este tema de llevarnos por la tendencia, vamos como el colectivo, pues que diría Seth Godin, nadie es la vaca morada. Entonces todos somos puras vaquitas, ahí va el ganado. Entonces, que, que sí tenemos todos, porque todos tenemos cosas distintas, somos una receta distinta, somos un molde distinto, somos personas distintas, nadie es como tú. O sea, no puedes parecerte a nadie, nadie es como tú. Entonces, si nadie es como tú, tu marca debe ser igual.
tu organización es igual, tiene una esencia distinta, aunque vengan miles, por ahí creo que en el último episodio hablábamos de eso, nadie puede hacer una empresa exactamente igual a la tuya. Coca-Cola no es igual a Pepsi-Cola. Y son Totalmente. completamente distintos y venden exactamente el mismo producto, pero es que lo que importa no es el producto en sí, es esa esencia y ese valor agregado que tú Totalmente. das. Entonces, trabajar en ser personas genuinas es importante para desarrollar herramientas como esta. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que me hacen ser más yo? O que hacen a mi marca ser más mi marca. Que alguien vaya a escogerme, pero porque yo escogería a Laye para que venga a mi organización y me ayude con el equipo de liderazgo y me dé herramientas para mi equipo, porque yo escogería a Laye de cualquier otra psicólogo que preste el mismo servicio, porque pues, hay un universo de psicólogos que prestan el mismo servicio. ¿Por qué tú? ¿Por qué no puedo? Porque tú tienes unos componentes que van alineados a los valores de mi organización y yo por eso escojo a la persona que es. Nos unimos por resonancia, lo escribí ayer hace 2 días en un post que subí, como que nos unimos por resonancia y nos alejamos y nos distanciamos cuando no hay nada que resuene, cuando distamos. Y esa, lo acabas de decir, o sea, tiene que ver con los valores. Si estamos apuntando a algo parecido, eso va a hacer que, digamos, podemos construir y podemos tejer algo. Y cuando tejemos, si yo tengo algo, y es lo que a veces la gente no entiende, si yo y pasa mucho con los terapeutas también. Es que yo lo quiero hacer como fulano de tal. Es que una cosa es que lo que tú veas te inspire, porque está bien la inspiración, y otra cosa es que tú lo quieras copiar, porque no se va a parecer a ti. Cuando uno se copia, no encaja, no Porque encaja, carece de sentido. no tiene fuerza, o sea, No no tiene tiene fuerza, fuerza. no Y un crece. terapeuta, igual que cualquier marca, tiene que tener un estilo terapéutico, o sea, y además ese estilo terapéutico parte de la mí, volvemos al origen, volvemos a la proyección, o sea, parte de mí. ¿Qué me hace a mí especial? Porque si yo quiero hacer el trabajo igual a fulanito de tal, estoy también dejando a un lado mis recursos y lo que me hace ser auténtico y espontáneo. Entonces, si yo dejo ver, yo hago un proceso de autodescubrimiento, veo qué valores están resonando conmigo, los voy a poner en el discurso, los voy a poner incluso en la conversación tomándome un café sin ni siquiera estar con intenciones de hacer un negocio o hacer algo y a partir de escuchar y decir, ay, mira, pero yo también estoy en lo mismo, ay, mira, pero yo también estoy tejiendo lo mismo, pueden salir, se hace magia, se hace ese match para Totalmente. seguir tejiendo. Yo tengo algo que suma, que no es exactamente igual a lo tuyo, pero que resuena contigo, que se parece a tus valores y que le puede dar aporte y tú tienes algo, porque además estas transacciones en donde aprendemos de parte y parte suman, o sea, tú me das de tu, yo lo digo en mi consultorio, tú me das de tu muchosidad y yo te doy de la mía. Total. Y eso no quiere decir, porque pasa muchas veces, hay algo que se llama las coincidencias creativas, no quiere decir, el hecho de que tú tengas coincidencias creativas no quiere decir que hay una persona que piensa igual que tú, porque si hacemos un ejercicio de cómo resolver una situación, yo estoy segura que tú la resolverías completamente distinto a como Total yo y la resolvería. absolutamente, tenemos todos inteligencias diferentes, Exactamente. nuestros Entonces, tiempos. incluso a mí me pasa con Martín. Yo lo resuelvo de una forma completamente distinta a la de Martín, pero nosotros aprendimos a canalizar y buscar un punto medio para poder. Pero este combo, porque el combo fibra es distinto de el combo de cualquier otra empresa que venda lo mismo que yo vendo. Entonces, esa esa genuinidad, se puede decir, Sí. todo el mundo la tiene, todas las marcas la tienen. E incluso me pasaba en una asesoría y yo le decía, pero es que hay muchas cosas en esta receta que te hacen ser tú. Y hay un ejercicio que yo hago y es que pongo a describir qué eres y qué no eres. Y es muy importante saber, porque cuando sabes lo que no eres, puedes El límite. enmarcarte y poner límites. Entonces, yo creo que yo agregaría mucho en ese vision board, qué eres y qué no eres, porque y qué quieres y qué no quieres. O sea, la gente no se plantea nunca lo que no quiero. Por eso es que se trabaja tanto en terapia el tema de los límites. Cuando yo hice la brújula del terapeuta, les dije, van a poner en el norte, sur, este, oeste, lo que ustedes quieran. ¿Qué tienen que poner? Los valores, porque eso es como... Y hay gente que lo puso en el sur porque lo potenciaba, y hay gente que en el norte, no sé qué, yo los puse, por ejemplo, en el norte. Los recursos que tiene usted para llegar hasta las metas y del otro lado los límites.
pónganlo en el orden que quieran, pero son las mismas palabras. Valores, recursos, metas y límites. ¿Por qué los límites? Porque los límites es precisamente eso que no quiero. Eso es lo que le quiero decir que no. Eso es lo que no quiero que entre dentro de mi versión, que viene precisamente del aprendizaje de los años anteriores. Porque si a lo mejor me desvelé y me di cuenta que se me quemó algo, eso que se me quemó, eso que no me funcionó, me hace decir ya no quiero más esto. O Por ya no me permito supuesto, esto. es que yo recuerdo una frase de niña que cuando uno está muchachito, la mamá siempre le dice, pero si su amigo se lanza por el barranco, usted se va a lanzar Por con él. supuesto. Es eso. Pero si yo sé que yo no soy aventurero y no me quiero lanzar por el barranco, porque a mí no me gusta el turismo de aventura, entonces yo no me lanzo por el barranco. A mí yo siempre se lo digo a Rosana de Cuadro, que me da mucha risa, ella es súper aventurera, a ella le encanta acampar, y yo le digo, no, gorda, pero regálame un sitio donde yo pueda ir con aire acondicionado, porque es que yo no voy a hacer, ella es el camping ambulante. Entonces, y qué chévere, me encanta, porque es súper original, pero ella es súper distinta y podemos tener millones de cosas en común, pero ella es súper distinta. Y es que es eso, o sea, y eso Claro. además es lo rico. Por eso es que a mí me apasionan las marcas, porque es que cada marca es tan distinta y tiene tantas cosas que aportarte, pero sí definitivamente tenemos que delinearnos, porque hay una cosa que yo te tomé a ti y es el rayito mí. Si yo voy a delinearme, o sea, porque delineo, pero me delineo. Y es algo que yo lo trasladé al tema de las marcas, porque es importante entender que es punto tú también. Claro. O sea, tu marca, punto tú también. Y hay que definitivamente, hay que tallárselo en la frente, por favor, tatuárselo adentro de la frente, para que quede adentro. Inserte aquí. Y Ahora inserte. abra, inserte y vuelva a cerrar. Y no lo saque más nunca de ahí. Porque hay que hacer cositas adentro para poder trabajar las marcas, para poder trabajar las organizaciones, para poder crear vision board que realmente nos lleven a un poquito más, que pasen de marzo. Porque a mí a mí lo que yo creo que le diría yo a mi equipo que me raya la córnea, es el tema de que no van a pasar de marzo. O sea, es las agendas. O sea, le puse el nombre y no la llené, Claro. le llené ¿Cuál enero. es el sustento? ¿De qué está hecha esa? O sea, es que tiene que ser una decisión que tenga sentido. O sea, si no tiene sentido, la motivación se va a sumar. Porque es que no conseguimos una motivación. O sea, hay motivaciones extrínsecas, hay motivaciones que vienen de afuera. Pero no es lo mismo decir, y pasa a veces, que queremos crear una marca por el dinero que nos pueda dar. Ay, todo mal. O porque la gente le va a gustar mucho. Sí, estoy buscando la motivación en los otros, o por lo que va a decir el otro de mí, o porque el otro va a validarme. Es una necesidad que no Por tiene nada que supuesto, ver es que con todo el mundo tiene emprendimiento. una marca y yo quiero tener una. Por supuesto, entonces es como una motivación afuera. Es muy difícil que se sostenga una motivación que no pase de 3 meses, 2 meses, o que no termine en una profunda frustración, porque es que lo hice por algo que está afuera, no algo que está dentro de mí. Y cuando está dentro de mí, se desarrollan más habilidades como la flexibilidad, la paciencia, porque es que no me estoy sosteniendo porque tenga o se lo deba a alguien. Lo estoy haciendo porque la gente me dice a veces cómo has durado, cómo has hecho para que tu agenda se mantenga llena tantos años. Y es que esto no fue algo que hice por una sensación de que tenía que Porque he tener sido una, muy disciplinada. es porque he sido disciplina, porque me he ido, porque cuando me alejo me permito el alejarme y después vuelvo otra vez y propongo, y es ese poquito de porque es una motivación mía, a mí me gusta. Y yo uso mucho eso que tú dijiste ahorita, de no te gusta la palabra sacrificio, a mí me gusta la palabra sacro oficio. Es sagrado el oficio, que cuando uno lo hace se lo disfruta y le llena el corazón, la motivación se va a sostener. Por eso yo lo estoy haciendo, porque hay que llenar un mandato social, no lo voy a hacer. Y hay muchas decisiones, más allá de los emprendimientos que hemos tomado desde ahí. Por ejemplo, la maternidad. Total, sí, o sea, quiero ser madre, ¿para qué? Porque la gente me está pidiendo que sea madre, porque realmente, y esta mañana estaba escuchando un podcast que lo decía, yo siempre supe que iba a ser madre. Mi motivación era una cosa, yo creo que ha sido la conexión espiritual más grande que yo he tenido. O sea, yo siempre supe que yo quería ser madre. Y así como hay gente que no lo quiere y tiene que hacer el duelo de esa expectativa social porque no quiere complacer, y está muy bien, porque es que desde donde se sostiene y se va a sostener lo que para mí tenga un sentido, y ese sentido venga de adentro. Y ese sentido, en tus términos, es el propósito. Eso que va a llenar mi bolsillo,
va a llenar la expectativa, va a llenar el chisme que van a Lo que tener pasa es nosotros. que yo siempre que me lo preguntan lo digo. Y es, llenarte el bolsillo sería una consecuencia de lo que tú hagas si tienes pasión y disciplina. Por supuesto. ¿Me entiendes? Entonces, si tú pones toda tu fe en el dinero que te vas a ganar, si no te lo ganas, se te derrumba el sueño. Por supuesto. Entonces no es sostenible. Por supuesto. Pero y hay sí, momentos en un emprendimiento en lo que propones no te da el dinero. por Te supuesto da que otras no. cosas y Por- entra dentro de la y es que evaluación. los negocios no todo el tiempo te dan el dinero. Es decir, en esas curvas que pasamos, no siempre te dan el dinero. Ahí en las bajas no te van a dar el dinero. En las bajas probablemente vas a estar bien en rojo, pero vas a salir, vas a salir. Entonces, por eso es que dicen que te tienes que preparar en las altas para que puedas atajar las Por bajas. supuesto. Entonces, yo creo que el tema, por eso creo tanto en el propósito, por eso mi proyecto en mi cuenta de Vero de Fibras habla sobre propósito y es porque sin propósito para mí no existe nada, carece de sentido, Tiene sentido. no tiene sentido. O sea, si tú no creas cosas desde el propósito, porque es todo, es incluso hasta la maternidad. O sea, no tienes que ser mamá porque no te da la gana de ser mamá. O sea, no hay que complacer. A veces em, yo recuerdo cuando comenzaba que me llegaba la gente, una de las cosas que nosotros vendemos es personalización. Puedes tener, o sea, tienes la oportunidad de hacer algo completamente distinto a lo que otros tienen, porque harías lo mismo. Y me llegaba mucha gente, es que quiero esto, es que esto es de esta marca, yo no te puedo hacer lo mismo, pero es que yo quiero esto. Y yo decía, pero ¿por qué desaprovechar una oportunidad? Pero no lo ven. Entonces, bueno, con el tiempo aprendí que hay mucha gente que simplemente no lo ve y no es el momento, y ahí es donde yo voy con mi ley del aguacate. ¿Tú conoces la ley del aguacate? No. Yo les voy a enseñar, esto es una ley que es muy buena. La ley del aguacate es la ley en donde si usted corta el aguacate cuando está verde, lo tiene que botar. Y si lo corta cuando está maduro, cuando está piche, lo tiene que botar también. Entonces el aguacate hay que cortarlo Cuando en está su maduro. punto, en su puntico, para que se lo pueda comer y sepa rico. Entonces es la ley del aguacate. Uno no puede darle a una persona cuando no está para recibirla. Uno no puede tener una expectativa de algo que no está puesto para eso. Entonces, no puedes hacer una cosa pensando solamente en el dinero, pero tú, yo voy a cambiar el mundo porque me quiero ganar 30 millones. No, gordo, no funciona de esa manera. Entonces, el propósito es fundamental. Y cuando el propósito además viene desde esa intención y desde ese sentido, termina siendo un bien para la comunidad y eso lo hace más sostenible. Porque cuando conecto conmigo, esto va a tener una repercusión y va a ayudar también al otro, va a sostener al otro, le va a brindar un servicio al otro. Entonces se hace un tejido también comunitario, pero tiene que venir pues, con mucho sentido. Si no tiene sentido, estoy simplemente copiando. Mira, eso que acabas de decir, ¿no? A mí me enlaza incluso en los reportes de tendencia, incluso para el 2025, de lo que más se habla El es, sustento comunitario. sí, es del Claro. tema de la comunidad, de crear en comunidad, de crear productos que van trabajando hacia el bien común. Porque sí, tenemos que empezar a colaborar, Es hermoso a la trabajar en colaboración, equipo, claro. a entender que por ahí había una publicación en Instagram que decía, no compitas, haz compitas. Es real, es real. O sea, no se trata de competir. Evidentemente, en el mundo empresarial vas a tener Siempre. competencia siempre. Pero ¿qué tal si buscamos la forma de unir fuerzas? Porque hay mercado para todo el mundo. Totalmente. El mundo es tan, pero tan grande y hay tanta, pero tanta necesidad. Entonces, y si nos unimos y hacemos un gran gremio, porque para eso existen, y todos apuntamos a un bien común, ¿cómo sería el mundo? ¿Y cuál sería el Una resultado? maravilla. Entonces, todos los informes de tendencia apuntan a que la decisión de compra va a estar en las marcas que me den más que un producto. Si yo empiezo a trajar Una en pro de experiencia. eso, ¿ah? Una experiencia.
Una experiencia, totalmente. ¿Y qué tal si esos vision board que estamos haciendo para inaugurar este 2024 que viene con tanta fuerza, hablan un poco de eso, tienen esa intención, tienen ese propósito? Empezamos a trabajar un poquito más en nosotros para poder crear marcas que realmente valgan la pena, porque empezamos a buscar personas como terapeutas que nos puedan agregar valor a nuestros equipos de trabajo, que les den herramientas a las personas para construir equipos, para liderar mejor, porque, a ver, para mí todo está conectado y todo uno tiene que aprender a utilizar todas las herramientas. Tú te conviertes en el mundo empresarial, te conviertes en un pulpo. Es como cuando eres mamá y igualito. Yo siempre traslado y busco todos los ejemplos, pero es igual. O sea, te conviertes en un pulpo y empiezas a ver, ajá, mira, cuento con esto, ¿ves cómo vas a hacer? El chef haciendo una receta con lo que tiene en la nevera. Es tal cual. Y te hacen una cosa maravillosa con Maravillosa. 3 tonterías que tienen en la nevera. Porque ese es su, ¿cómo se llama? Su magia. Por supuesto. Ajá. Entonces, en el mundo empresarial, nosotros hacemos lo mismo. ¿Cuáles son mis herramientas? Y yo empiezo a mirar a mi alrededor y incluso cuando se nos plantea el reto de traerte, es porque surge una necesidad dentro del equipo. A mí me encantaría que todas las empresas pudieran tener herramientas como esta. Pues, no solamente la busquen a ella, pero busquen a ella porque es bien calidad. Pero me encantaría porque es hacer cosas mejor. A mí no me gusta hacer más, me gusta hacer mejor, porque puede ser poco, pero puede ser muy bueno. Es súper rico, de hecho eso es lo que más hemos trabajado, como tener el ojo específico, no nos pongamos 500 metas, vamos a trabajar algo y vamos a acompañar ese algo, esa mini meta, que no porque sea chiquitica, sino vamos a acompañarla hasta que el mismo tejido haga que se sostenga. Cuando nos ponemos de pronto a hacer mucho o nos ponemos a hacer más, no significa, el más no significa que sea eficiente o no sea lo que se necesita. A veces un poquitico es lo que necesita un gran, un solo poquitico hace que cambie la dirección de un equipo de trabajo. Y a mí, pues, me ha parecido demasiado hermoso el tema de poder decir que mis herramientas terapéuticas o mis herramientas clínicas vienen ahora a ampliar la mirada, o sea, esta clínica, digamos, sistémica, a ampliar la mirada, vamos a ponernos metas con sentido, que no sean metas, a veces es meta, o sea, a veces es una, y está muy bien porque no, es hacerlo mejor, es hacerlo con sentido, es potenciar lo que ya hay. ¿Cómo podemos hacer para que el equipo, para que el líder haga crecer, no nada más crezca él, sino que crezca su equipo de trabajo? Es que incluso en el tema de poner muchas, a veces nos pasa que queremos hacer un poquito, un poquito, un poquito, un Y no poquito, y se hacemos fue el nada, año y no hicimos nada, porque hicimos un poquito, pero no, quedó un poquito todas. Entonces, menos es más. menos es más. Eso lo aprendí yo en la universidad también, en la arquitectura es así, menos es más. Siempre, siempre. Entonces, ponerse metas de a poquito, hacer ese vision board que está chévere, está la herramienta muy chévere. Yo no lo voy a hacer. Pero sí está chévere el tema de hacerlo con mucha intención. Realmente Totalmente. colocar allí, ser muy realista. Y ojo, para mí realismo no es pesimismo. Yo me considero una persona súper optimista y me vivo el optimismo, pero es realismo, Yo lo llamo como en la tierra, ¿sí? A veces sí, hacemos muchas cosas desde el aire y ajá. todo se Está queda ahí, chévere ¿no? O soñar, sea, pero pero hay que vamos a pisar aterrizarlo, tierra. exactamente. Es correcto, yo lo aprendí de mi esposo. Tengo muchas ideas, pero he aprendido a aterrizar. Bueno, tengo todas estas ideas, ¿cuál puede funcionar? ¿Cuál sí puede funcionar? O cuál es más factible en el corto plazo, porque a veces incluso no todo el mundo sirve para las metas a largo plazo tampoco. Total. Entonces yo quiero en el 2045 lograr tener, Yo después de la está fino el pandemia, yo 2045, después de la pero pandemia todo lo reduzco a estos 3 meses. ¿Qué quieres hacer estos 3 meses? Después estos 6 meses, después hablamos cuando se cumplan estas, como que lo miramos, porque es ese proceso de reinvención, puedo hacer ese proceso cada 3 meses. bueno, Mira, ya logré esto. fíjate que a mí una de las cosas que más me cuesta o que más me ha costado aprender y entender es el tema de los 3 meses. Porque
a veces, y es parte de lo que me pasa, yo a veces veo cosas que van a suceder dentro de 3 años. Y yo me pasa, se las digo a Martín, mira, es que necesitamos tal cosa. Y Martín, que no, eso no lo necesitamos ahorita. Y yo, claro que sí, a los 3 años lo necesitamos. Y yo lo vi mucho tiempo atrás, pero a veces me cuesta y yo soy muy impaciente en eso. Y es que yo quiero que las cosas pasen muy rápido. Yo voy ahí acelerada como un cohete. Paz, 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 paz. Quiero que todo pase y que todo se haga. Y es entender que, bueno, que sí, tenemos que trabajar a 3 meses, a 3 o a 6. Por lo menos ahorita nuestros objetivos van a 6 meses. Estamos planificando cosas a 6 meses. Y yo tengo que estar mente enfocada, son 6 meses. ¿Qué es lo indispensable para estos 6 meses? Entonces, si yo hiciera el trabajo del Vision Board, habrían todas las cosas que necesito para poder lograr los objetivos de estos 6 meses, no del año completo. Entonces, quiere Totalmente. decir que yo en julio tengo que volver a hacer el Vision Board a los 6 meses que me quedan. Puede ser que lo reinventen, puede ser que le agregue algunas cosas o saque algunas cosas del tablero, otra vez la flexibilidad, pero qué chévere hacerlo todo con el sentido, o sea, no como que, porque hay ideas que se me pueden ocurrir hoy que a lo mejor en un mes me doy cuenta que no son necesarias, Por supuesto, o que no van, o que ya no, ya cumplieron su ciclo, o se ejecutaron por un tiempo y ya no son necesarias, y otras que son como base. total. Bueno, estuvo bien interesante esta charla sobre el Vision Board. No, Nos por pudiéramos supuesto, quedar este 3 horas. podcast 7 horas y seguimos aquí. Equipo de producción. Sí, no, las muchachas ahí que comiendo, pidiendo empanadas, hamburguesitas. Bueno, creo que ha sido una espectacular forma de abrir esta nueva temporada del podcast, La historia detrás de la marca, porque hay mucho que contar de detrás de la marca. O sea, como Laia decía, que los terapeutas son el detrás de la marca. Totalmente. Y qué pasaría si las paredes de los consultorios o de los espacios de consulta hablaran cuántas cosas, porque es que detrás de las marcas habemos personas haciendo cosas por y para personas. Entonces, me encantó haberte tenido, haber compartido contigo este espacio maravilloso que creamos aquí en Fibras para poder brindar herramientas y conversaciones que sumen a todas las personas que tienen ideas, que tienen negocios y que nos quieran escuchar simplemente. Entonces, bueno, por ahí me sugirieron, mi equipo de trabajo tan lindo, que si tienen sugerencias acerca de temas que quieran saber, que las dejen en los comentarios y que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.